Hola y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Mujeres en el Real Estate. Les saluda Andrea Gabriagues. Hoy vamos a hablar de una de las preguntas que debemos hacernos todos los inversores. ¿Cómo identificar un proyecto inmobiliario, si es bueno o no? Para eso le tengo acá también a mi compañera de este gran proyecto, Martita Cañete. Marta, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Andy? Súper Sí, bien, súper bien. Contentísima de estar otra vez en un nuevo episodio. Así es que arrancamos y vamos a tocar temas súper interesantes hoy. Salud. Salud. Bueno, voy por la primera pregunta. Sí. Yo como inversor, ¿qué tengo que analizar en el momento de invertir en un proyecto? Bueno, yo creo que hay demasiadas cosas que uno tiene que analizar cuando va a elegir un proyecto para inversión, ¿verdad? Vamos a hablar, creo que más específicamente de proyectos en pozo, departamentos en pozo para renta, que es lo que generalmente tanto vos como yo trabajamos más en eso que en otro tipo de productos, ¿verdad? O por lo menos yo. Entonces, yo creo que si bien es cierto, y creo que se habla mucho de analizar las zonas, dividimos las zonas en zonas consolidadas, en zonas emergentes, en zonas en desarrollo, analizamos los precios por metro cuadrado, las rentabilidades potenciales, la demanda, todo eso es súper importante, pero hay algo más allá, porque hay proyectos que pueden tener súper buena ubicación, demanda importante, un buen potencial de rentabilidad, pero necesitamos también como inversores o como agentes que asesoramos inversores estar seguros de el respaldo legal y financiero que tienen estas empresas que están desarrollando, ¿verdad? Y yo veo mucho y digo a veces, ¿cómo es posible? Porque yo tengo clientes que a veces son extremadamente desconfiados, que yo entiendo que sean súper desconfiados, y digo, espera, y después veo gente comprando otros proyectos que sabemos de alguna fuente o lo que sea, que no tienen tanto respaldo, digamos. Y el respaldo no es precisamente si es una empresa muy grande, si ya tiene 10 o 15 o 20 proyectos. Entonces quería hablar un poquitito de eso. ¿Qué son esas red flags que uno tiene que tener en también. cuenta cuando de ciertas cositas que uno puede ver en una desarrolladora, ¿verdad? Claro. Sí. No, perdón. Sí, algo que yo suelo hacer bastante también con los inversores, antes de tocar también ese punto que creo que es sumamente importante, y creo que es factible y fundamental, la ubicación siempre. O sea, algo que siempre tenés que tener es en cuenta y cuáles son esos polos de inversión que uno tiene que seguir como para hacer esas inversiones. En uno de los ejemplos es Asunción, ¿verdad? Y algo que suelo ver bastante, de que cuando se quiere hablar cuáles son esos polos de inversión o cuáles son las zonas de inversión y tocan que, a ver, como en el caso de San Bernardino, hace poco también he visto que Ciudad del Este, que no era una zona rentable, sí, es como que se le está asesorando mal al inversor y es importante siempre ustedes tener en cuenta cuáles son esos puntos y uno de ellos es la ubicación. Sí. Definitivamente. En mi punto de vista, uno de los polos, aparte de Asunción, es Ciudad del Este, San Bernardino y obviamente Luque, que es una zona que está creciendo de una forma exponencial, exponencial, digamos. Sí. Así mismo. Sí, o sea, al final yo también pienso que, por experiencia propia también, que depende mucho de qué tipo de producto uno está comprando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo compro terrenos y compro terrenos donde no hay nada, pero es a largo plazo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, mi hijo también compró ya un terreno a los 20 años, empezó a comprar su primer terreno en cuotas en una zona que no tenía casi acceso. O sea, nosotros hasta hoy día no nos fuimos a mirar ese terreno, pero sabemos que es un lugar con muchísimo potencial, ¿verdad? Claro, porque la finalidad de eso era destinar un dinero mensual a que él vaya creando un patrimonio, ¿verdad? Lo mismo que los terrenos que yo estoy comprando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la ubicación
es súper importante, pero importa mucho la ubicación y la proyección de esa zona, ¿verdad? Exactamente, Entonces, una de ellas es la proyección. Por eso es que yo creo que cuando se analiza una inversión inmobiliaria, es muy complejo analizar una inversión inmobiliaria. No es solamente, no, si está bien ubicado, si está en una zona consolidada ya. Una zona consolidada inclusive puede ser una mala inversión para un cierto perfil inversor, ¿verdad? Entonces, las cositas que ya hablamos un poquito, ¿verdad? Pero más allá de hablar de analizar un poco qué tan rentable es o analizar la parte numérica, queríamos un poco, ¿verdad?, hablar de la parte documental, la parte legal, el respaldo legal jurídico que puede tener un proyecto de una empresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vimos esta semana una publicación de una persona que estaba hablando de un proyecto que se va a lanzar, que no sé qué, que ya hay una preventa exclusiva, y ese proyecto en específico sabemos que no tiene planos aprobados por la municipalidad, ¿verdad? Entonces hay, yo creo, bastante peligro en el sector, y a mí me da terror que un desarrollo caiga, no se ejecute o no se ejecute en tiempo y forma, porque si a un proyecto le va mal, a una desarrolladora, golpea al mercado, genera desconfianza en el mercado, genera desconfianza en el país. También pienso un poquito que Paraguay está tan en el radar ahora mismo que todo el mundo viene a invertir, se sabe que hay inversores extranjeros, se maneja que hay mucha gente viéndole a Paraguay con buenos ojos. Entonces también es un blanco fácil, digamos, para personas malintencionadas, ¿verdad? Entonces yo creo, y mi recomendación es para los agentes inmobiliarios que van a asesorar a inversores, ya sean inversores locales, extranjeros, pequeños, grandes inversores, cualquier tipo de inversión, que evalúen todos los puntos que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y si sos inversor, lo mismo, que hagas preguntas de lo que vamos a hablar un poquito hoy, y obviamente que puedan contar con nuestra asesoría, ¿verdad? Claro. Pero más allá de eso queremos hablar un poquitito de ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, ya que tocaste ese tema, sí. Voy a comentar una experiencia que tuve en estos días, y justamente es con, no sé si te refería a ese proyecto que yo te había comentado o el otro proyecto que acabamos de hablar mientras veníamos. Y al que vos me habías comentado. Ok. Sí. Sí, justamente a mí ya me habían pasado este proyecto para comercializar de forma exclusiva. En el momento en que pedí las documentaciones para saber si están o no en regla, es como que se echaron para atrás. Los desarrolladores. Los desarrolladores, que por cierto son extranjeros, no son paraguayos. Ellos vieron así como, wow, Paraguay está ahora en su auge, tenemos que venir acá a invertir. Y vinieron con esa idea. Obviamente trabajamos por el proyecto, pero en el momento en que pedimos entre ellos las documentaciones, entre ellos era el título de copropiedad y también algo que es sumamente importante, el plan aprobado por la municipalidad. Y ninguno de los dos tenía. Era como que van a hacer un edificio en un terreno que ni siquiera estaba a su nombre. ¿Qué pasa? Obviamente en ese momento rechacé comercializar ese proyecto, y otros colegas y otras franquicias que también en su momento me llamaron y me dijeron, mira, Andy, no me pasaron estos proyectos, entonces tampoco nosotros no vamos a comerciar. Estos documentos, yo que dije. Proyectos, no importa. Ok, perdón, es que yo soy medio, bueno, ok. Yo estoy acá para ayudarte. Sí, gracias. Después ahora esa partecita. Luego me llaman las otras franquicias y otros colegas que también estaban al tanto de este proyecto, y les pasaron también para que comercialicen, pero al no tener esas documentaciones también rechazaron, ¿no? Hasta que en uno de estos días me encuentro de que asesores bastante posicionados, extranjeros, están comercializando ese producto. Y lo peor de todo es que ni siquiera el desarrollador tiene oficina propia en el país. No hay un asesor jurídico que pueda
en ayudar en todos esos procesos de documentaciones y yo no entiendo, o sea, me parece súper irresponsable ver estas personas extranjeras que están tomando estos proyectos para comercializar sin tener en cuenta esos datos que es Sí. sumamente importante. A mí, te cuento una experiencia. Yo trabajo hace varios años en varias desarrolladoras. Cumplí este rol, digamos, de manejar canal externo de ventas, local e internacional, aliados de inmobiliarias, agentes externos independientes y, ¿cómo se llama? Canal internacional de ventas, vendedores extranjeros, qué sé yo, ¿verdad? Que venden en su país o lo que sea. Y en una ocasión hicimos un webinar con unos comercializadores del exterior y ellos le estaban contando a su comunidad, la comunidad de su país, ¿verdad? Que obviamente le tienen confianza porque son sus paisanos en nuestro país. Le dicen, nosotros vinimos acá, conocemos todo esto, ya hicimos toda la due diligence de este desarrollo. Y yo dije, ¿qué due diligence habrán hecho? Porque ellos me pidieron información del proyecto, firmamos un acuerdo de comercialización. Yo estoy segura de los desarrollos con los que trabajo. Entonces, pero estos comercializadores no me pidieron título de propiedad del inmueble, no me pidieron planos aprobados, no me pidieron ningún tipo de documento, ¿me entendés? Y justamente Entonces uno yo digo, de ellos ¿cuál es la lo que due están diligence? comercializando. ¿Me entendés? Entonces Ajá. es muy complicado, es muy... En ese caso, digamos que no le di mucha importancia porque yo estoy segura del proyecto con el que trabajo, sé que hay título de propiedad, sé que hay inmueble, sé que existen los fondos para terminar ese proyecto, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente también a raíz de mucha experiencia mala que llegué a tener en el sector, por desconocimiento, por ignorancia de muchas cosas, ya aprendí. Entonces yo ya sé directamente con cuál proyecto sí voy a trabajar y con cuál proyecto no voy a trabajar. Bueno, entonces eso, ¿verdad? Y resumiendo un poquitito, súper importante que un inversor analice, digamos, que la empresa, quiénes están detrás de esa empresa, quiénes son los socios o el representante legal de esta empresa, con Si es quién que van a firmar un contrato, si es una sociedad anónima, si es una EAS, si se constituyó lo que veníamos hablando, si se constituyó un fideicomiso para dicha obra, ¿verdad? También trabajé con una desarrolladora muy grande que constituía fideicomisos para cada proyecto. Entonces era un fideicomiso, una sociedad para un proyecto, se blinda el patrimonio, se hace el contrato de compra-venta con el fideicomiso y luego que se transfieren los departamentos al beneficiario final, que es el inversor, el comprador. Y después se acaba la sociedad constituida como fideicomiso, ¿verdad? Que es una figura legal súper segura y que te da una garantía real de un patrimonio que está blindado y qué sé yo, ¿verdad? bueno, eso en el caso que vos justamente habías comentado, ¿verdad? De que hubo un caso que creo que casi todo conoce de estas casas económicas, que ellos trabajaban con fideicomiso Eran edificios también. y edificios. Sí. Y justamente algo que así que me llamó la atención que yo no tenía en cuenta y que creo que sería bueno que comentes también, de que ellos sí aseguraban a través De un fideicomiso. de un fideicomiso, sí, pero en el momento de hacer la transferencia, no se le hacía la transferencia al... Bueno, o sea, se le hacía la transferencia directamente al gerente, yo no sé cosa que exactamente, debería claro, de haber sido... Sí, es que hay un punto ahí súper importante porque uno tiene que ser súper analítico en los documentos, ¿verdad? Si yo voy a comprar un apartamento que está desarrollado y está bajo la figura de un fideicomiso de garantía, que es el que se utiliza en el inmobiliario, se firma un contrato con el fideicomiso, o sea, fideicomiso, no sé, fideicomiso Andrea Gabriagues S.A. Ujú. desarrolla el edificio tal, X. Entonces yo, compradora, firmo un contrato con el fideicomiso. Y en mi contrato tiene que decir dónde yo voy a transferir el dinero que voy a pagar. Y obviamente tengo que transferir ese dinero a una cuenta bancaria habilitada al nombre del fideicomiso. Ujú. Pero ¿qué pasa? Hubo gente
y me consta esto porque era un amigo mío que compró 2 apartamentos al contado en ese proyecto y me dijo, Marta, lo que pasa es que yo negocié con el administrador, el gerente general, no me acuerdo qué cargo tenía esta persona. Yo negocié directamente con él, me dijo, y me hizo un descuento súper importante. Creo que le hizo como un 25 o un 30% de descuento por pagarle al contado, pero le transfirió a la cuenta personal del administrador o el gerente comercial o algo así. De ese De ese desarrollo. desarrollo. Entonces, cuando En vez de transferir al fideicomiso. transferir al fideicomiso. Entonces, él firmó un contrato y se comprometió a pagar al fideicomiso, pero le pagó a Juan Pérez. Ajá. Perdón, Juan Pérez. O sea, digo el nombre X, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él no tiene cómo demostrar que él pagó por esos departamentos. Ahí tocamos, Andy, otro tema. Por eso creo que es importante también desarrollar una partecita al menos de esto, porque yo no manejaba ese dato, porque yo llegué a trabajar un tiempo con esta empresa, ¿verdad? O sea, iba a comercializar cuando era nueva, me llamó mucho la atención, pero en el momento en que se iba a hacer todas esas transacciones, es así como vos dijiste, de hacerle la transferencia directamente al gerente en este caso, cuando yo realmente no estaba, no tuve ese conocimiento de que en realidad se le tenía que hacer al fideicomiso. Claro. O sea, es lo mismo, aunque no haya un fideicomiso, si vos me estás comprando algo a mí, vos claro, me pero tenés que viste pagar cómo, a mí. claro, pero es como que en ese momento es ni el cliente ni el asesor es como que no se dan cuenta tampoco de eso, Sí. porque hubo muchas demandas, o sea, Hubo no muchas solamente Sí. Entonces, y hay ahora mismo en el mercado, hay casos de que no tenemos por qué no nombrar, por ejemplo, que salió en las noticias y todo ese tema, que hay demandas por el tema M4, M5, por ejemplo, que es de público conocimiento. A mí no me consta que, que, que sea real o no, pero sí hay demandas, ¿verdad? Entonces, claro que el mercado también está un poco golpeado, la gente tiene desconfianza y yo creo que es lo mejor es que el cliente sea realmente desconfiado para que no sea estafadora. Ahí voy a decir algo. En el primer episodio yo dije, ay, me gente que merece ser estafada, pero un poco sacado contexto porque en realidad es así como decir con mucha rabia que hay tantas formas de minimizar ese riesgo de ser estafado y a veces la gente por el precio o por las condiciones de pago se deslumbra con un proyecto y esas son las cosas que le deberían encender una alarma y generar un poquito de desconfianza más. O sea, yo le tengo más desconfianza a un proyecto que me vende en Iguazatí a $1,300 el metro cuadrado, un apartamento construido, a un proyecto que me vende en Iguazatí a $2,200 el metro cuadrado, porque mucha gente a mí me dice, no, pero 2,200 es precio de Miami, es una burbuja, es un sobreprecio, pero 1,300. no, eso ya es demasiado bajo. Es imposible, entonces la gente cree, no, esta es una gran oportunidad porque es preventa, porque es pozo. ¿Cómo esa constructora logra cubrir sus costos, su margen de ganancia? Porque el costo no es solamente el costo de construcción, es También los permisos de construcción, el impuesto inmobiliario de ese terreno por 2-3 años que dura la obra. Que son bastante altos, al menos en los costos Asunción. operativos básicos, vos tenés un área administrativa, vendedores, comisiones, 1,300 o $1,400 el metro cuadrado en esas zonas no cubre el costo de construcción. Entonces, ¿quién construye ad honorem o a pérdidas? Nadie. O sea, esto es un negocio. Entonces, yo le desconfiaría más de los productos que son excesivamente baratos en el mercado. Porque puede ser que te entreguen, pero ¿qué calidad? También. Y que, la calidad constructiva. La calidad constructiva y no solamente la calidad constructiva, la terminación de que si te ponen cerámica o porcelanato estructural. O sea, ¿me entendés? Que después no se caiga el edificio o que no tenga grietas, que no tengas que... Hay un edificio sobre el Lilio que una vez empezó a hundir porque no se le hicieron bien los cimientos, un edificio viejo, se conoce mucho, y hoy tiene así unos puntales porque tuvieron que
sacarle a toda la gente y trabajar otra vez para apuntalar el edificio, pues es un día. Mira un poco. Entonces, No conozco. Entonces, ¿cuál es? lo barato sale caro. Así que esa es la frase así típica, ¿verdad? Lo barato sale caro. Entonces, ese es uno de mis consejos también, que los inversores evalúen cuando tienen una propuesta demasiado buena, precios muy bajos, tienen que averiguar mejor todo, ¿verdad? Cómo se va a solventar ese proyecto, todo. Porque puede ser que la intención sea buena, pero llegan a la mitad y se quedan sin presupuesto y cómo terminan el edificio. Bueno, y eso, Andy, hablando un poquitito de inversiones en pozo para renta y qué sé yo, ¿verdad? Pero también no quiero dejar pasar que nosotros estamos ahora con una alerta al fenómeno del Niño, que hay previsiones de que va a venir muy grande o con muchas lluvias como no se veían muchísimo tiempo, ¿verdad? No sé si por ahí viste las noticias en Chile, en Brasil. Ya hay inundaciones que son atípicas, que lluvias que no ocurrían desde hace más de 30 años. Y en Paraguay se está pronosticando más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Salió en las noticias que podríamos llegar al nivel de crecida del río del año 83, el año que yo nací. Bueno. Que puede llegar a la cota. Que puede llegar, o sea, en ese era. año... yo estuve mirando algunos datos y en ese año la crecida llegó a la cota 63, ¿verdad? ¿Qué significa eso? 63 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Ajá. Quiere decir que el río estaba, o sea, la cota 0 está en 54 metros. Así. Ahora no sé, creo que estamos en 2 o 3 sobre la cota 0. Y esto no significa que si llueve mucho acá el río crece. Esto es aguas arriba y es regional. Se va acumulando el agua y Paraguay es la zona más baja de todo nuestro continente, digamos. Estamos rodeados de los cerros, de las montañas y Paraguay está en la zona más plana. Entonces el agua tampoco tiene a dónde drenar y todo eso, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, me parece súper importante también recomendar a las personas que averigüen bien la elevación de los terrenos que están invirtiendo, sobre todo, lastimosamente voy a hablar otra vez de esto, en la zona de Bajo Chaco, Nueva Asunción, al otro lado del puente, que se están desarrollando muchos proyectos en zonas de humedales y ahí también hay un tema más allá de lo legal, de saber si tienen el título, el terreno, aprobación de planos o lo que sea. Ese tipo de proyectos necesitan estudios ambientales, ¿verdad? Y otras medidas para poder asegurar que no se va a inundar porque están construidas en zonas de humedales, esos desarrollos, ¿verdad? Entonces, yo no quiero entrar en detalle porque no manejo cómo están previendo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pienso nomás yo que genial, puede ser que estén elevados a una cota que la mayoría de los desarrollos dicen que están elevados a una cota 65, pero las calles y las rutas no sabemos en qué cota están, o sea, evidentemente no están, o sea, se pueden inundar las rutas y vos podés estar en tu predio del lujo y no puedes salir o no puedes entrar. Entonces, analizar la accesibilidad también es súper importante, ¿verdad? Así mismo, y ya que mencionaste la Nueva Asunción o el Bajo Chaco, algo que quiero que sí o sí tengan en cuenta, yo no estoy en contra de los desarrollos, pero una vez que me escuchen es como que se va a dar a entender eso, pero ya de antemano les comento que no es así, lo contrario, ¿verdad? En algo que yo estoy viendo actualmente, sobre todo en el Bajo Chaco, donde están los humedales, se están haciendo construcciones de estos grandes condominios que también son lujosos. Y se está construyendo no solamente sobre los humedales, sino también dentro de la reserva de los humedales del Bajo Chaco, ¿verdad? Cosa que no está bien, ya que es un área protegida, más aún porque alberga mayormente estos humedales que ayudan muchísimo a prevenir las inundaciones.
Y cuando yo hablo de humedales, muchos me dicen, Andy, pero eso es solamente una tierra con pastizales, o sea, no dice lo ni pastizales, es como que una tierra no productiva. Con yuyo. Con yuyo, ¿verdad? Pero es importante también entender que estos humedales, aparte de albergar una gran biodiversidad de anfibios, reptiles, mamíferos, también albergan especies que actualmente están categorizadas como en peligro de extinción, ¿verdad? Aparte de todo eso, es importante también de que ustedes sepan de que cuando hablamos de humedales, en realidad son esponjas naturales que lo que hacen es absorber la cantidad de agua de las lluvias, y eso mantiene por un tiempo y luego eso va como desechando de una forma gradual, y de esa forma es como se previenen las inundaciones en esa zona. Y como actualmente eso está hoy día bajo tierra, cuando vengan esas lluvias que se prevé, creo que a partir de agosto para adelante, el agua siempre vuelve a su curso normal. Siempre va a volver a ese punto. Pero ¿qué pasa? Ahora se va a encontrar de que esa esponja natural no está. ¿Y qué va a pasar? Que ahora no solamente va a afectar esa zona, sino también la zona que están alrededor. Y creería yo que va a afectar principalmente lo que es la zona de costanera norte, costanera sur. Entonces es ahí donde uno tiene que empezar a ver la forma de cómo prevenir esas inundaciones grandes que se vienen, si es así, ¿verdad? Sí, que claro, es una posibilidad, pero no sabemos, pero podría llegar a pasar. Y algo que también quería comentar que me parece sumamente irresponsable, que estas empresas privadas dan a entender que sus proyectos son sostenibles cuando no lo son, porque lo que hacen es eliminar una gran biodiversidad y aparte elimina uno de los servicios ecosistémicos más importantes para nosotros, ¿verdad? Y bueno, algo que me encantaría plantearle a los desarrolladores es que en el día de mañana, o si es posible ahora, vean la forma de cómo implementar un desarrollo que realmente sea resiliente también y sostenible a largo tiempo. Bueno, algo que me gustaría plantearle a los desarrolladores es que tengan también en cuenta estas grandes ciudades como Copenhague, Melbourne y también como Singapur, que hacen alrededor de los humedales sus desarrollos, no sobre los humedales. Y por ende respetan ese espacio y terminan formando como un espacio público, espacio público, espacio verde, y deja como un toque mucho más urbanístico, más lindo paisajísticamente. Entonces sería bueno que también analicen de estas cuestiones, ¿verdad? De que se puede desarrollar siempre y cuando se respete en estos ecosistemas que son bastante frágiles. Y sí, y quizás todavía estén a tiempo de adecuar su proyecto a ciertas cosas, ¿verdad? Así es. Bueno, vos sos la experta en eso, ¿verdad? Sí, porque después ya es ya es irreversible otra vez volver a restaurar todo un ecosistema, sí, como me eso. Me imagino, porque igual hay, ¿cómo se llama? Animalitos que van a buscar otros hábitats, y hay animales que van a terminar ahí. Claro, porque sí, no tienen la capacidad tampoco de mudarse, digamos, de desplazarse. ¿verdad? Exactamente. Sí, y bueno, justamente ahora estoy trabajando con una especie que se encuentra hoy día amenazada y que depende muchísimo de esta zona donde veo que se están desarrollando. Y vuelvo a repetir, no estoy en contra de esos desarrollos, pero sí tienen que ver la forma de plantear urbanísticamente mejor y tratar de ver la forma de reconciliar su desarrollo con un ecosistema tan frágil como son los humedales, y más aún en una reserva, que por cierto no debería desarrollarse, siendo que creo que es importante que ustedes sepan de que una de las reservas periurbanas más grandes del mundo es el Bajo Chaco.
y no se está respetando eso. Es un área protegida, no se puede hacer un desarrollo en un área protegida. Eso es, realmente a mí me es muy preocupante. Yo, por ejemplo, esas cuestiones no manejo, ¿verdad? Pero sí, siempre me preocupo o me duele en el corazón cuando alguien me dice, compré un terreno allá, invertí ahí. Ah, claro. Porque tu especialidad es la ambiental o los anfibios, tu especialidad, ¿verdad? Qué sé yo, no sé cómo explicar. Explica vos La después. fauna. Pero mi especialidad, digamos, es numérica. Claro. ¿Verdad? Yo hago análisis numérico de inversiones, de rentabilidad, de plusvalía, proyección. Y yo veo mucha gente invirtiendo su capital en un terreno ahí que con la esperanza o con la expectativa de que eso va a valer 3 o 4 o 5 veces más dentro de 10 años. Y mi opinión personal es que eso no va a tener un desarrollo tan exponencial en poco tiempo. Es más, puede declinar, digamos, porque ahora hay como una especulación y hay o sea, todos los desarrollos están yendo hacia ahí, entonces todo el mundo, es una tendencia, ponerle. Uh-huh. Yo no estoy tampoco aclarando en contra de ningún tipo de desarrollo, ¿verdad? Pero sí los desarrollos tienen que ser responsables, creo yo, ¿verdad? Claro. Porque ciertamente no podés atajar el desarrollo si no estuviéramos en Paraguay viviendo en medio del bosque todavía. Claro. Pero sí tiene que ser un poco más amigable, digamos. Más amigable y ponerle que en el peor de los casos, que la persona que está comprando un terreno no tenga dentro de 5 años un terreno bajo el agua. O sea, ¿de qué te sirve tener tu terreno bajo el agua? Claro. No sé si vamos a llegar a ese punto. Podría pasar, ¿verdad? Pero es importante también... bueno, lo que pasa es que las proyecciones en sí son buenas, más todavía por el puente, que una Asunción y demás. Es interesante para inversión. El tema está de que se está proyectando de una forma que no va a ser rentable aquí a unos años. Puede ser que sí. Yo creo que va a tener un periodo de maduración mucho más largo. Mucho más largo, o sea, sí. 15, 20, 30. Claro, pero a lo que yo quiero llegar, que si estos desarrollos dentro de su diseño urbanístico integran a estos humedales, yo creo que va a ser mucho más rentable, porque primeramente, como te dije, uno de los servicios ecosistémicos de los humedales. De los humedales, quería utilizar otro término, es justamente la absorción del agua. O sea, es un aliado perfecto para estas ciudades que se están desarrollando en una zona esponjosa, ¿verdad? Entonces, lo ideal es ver la forma de cómo integrar y eso seguir preservando esas áreas y utilizarlo como espacios públicos y respetar por sobre todo las áreas protegidas, ¿verdad? Y mira, nosotros deberíamos sentirnos orgullosos siendo un país tan chiquito, tener una de las reservas más grandes unas reservas periurbanas más grandes a nivel mundial. Creo que deberíamos de estar orgullosos y proteger lo que tenemos, ¿verdad? Y aparte sí, por la gran diversidad de fauna y que tenemos ahí en esa reserva en particular. Qué interesante. Sí, y bueno, como estábamos comentando el tema de los polos, quería también polos de inversión. Está interesante Nueva Asunción, pero aún falta mucho todavía, creería yo. Pero hay otros puntos también como Limpio, hay empresas que son realmente responsables, que en algún momento fueron a ver esa zona para hacer una inversión grande y se percataron de que todavía está como que no está todavía como maduro como para hacer ese tipo de inversión a gran escala. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen estas empresas desarrolladoras? Están migrando, digamos, a Limpio, Luque, San Bernardino, y son proyectos también que me encantan y
que por cierto comercializo también, son muy responsables con la biodiversidad local. Eso es una de las cosas que amo. Sí, y eso es algo que de repente quizás nosotros tenemos que hacer un mea culpa como paraguayos, que no valoramos mucho la biodiversidad, y sin embargo los extranjeros vienen acá y se vuelven locos cuando ven cualquier animalito, o sea, Sí. valoran muchísimo porque en otros países quizás ya no existe lo que existe acá hoy, ¿verdad? Entonces eso también es importante que haya como una conciencia social, digamos, de esto, ¿verdad? Sí, sí, y otra cosa también, estos proyectos que realmente están haciendo un buen trabajo, aparte de ser un proyecto súper lindo, es vivir en uno de esos condominios es una locura. Yo traigo gente del exterior y ellos se quedan así, wow, todo esto verde. O sea, hay uno de ellos que me encanta, que está alrededor de la serranía. Y llegaron a mantener esos espacios públicos, espacios verdes, ¿verdad? Ajá. Donde hay mucha, eh, digamos, muchas especies nativas arbóreas que ahí se mantuvieron y es precioso. Y ellos se quedan así encantados. De repente ves así una especie de ave que ellos estaban buscando hace tanto tiempo que se mantiene en esa zona. De que se puede desarrollar, pero tenemos que ser un poco más conscientes nomás en el momento de hacerlo, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya que estamos tocando un poco estos temas y toda aclaración de que no estamos en contra del desarrollo, ni en contra de Nueva Asunción, ni nada, también tocar un poquitito algunas interpretaciones que hubo de cosas que dijimos en los capítulos anteriores, de ciertas cosas que por ahí quizás ¿Molestaron? molestaron un poco. Esa es la palabra, sí, sí, sí. Porque, no sé, por darte un ejemplo, una persona me dijo, no, lo que pasa es que ustedes dicen que los agentes inmobiliarios del sector es ignorante. Y en realidad, para mí saca un poco de contexto, ¿verdad? Sí. Porque ciertamente decir que somos ignorantes es una realidad. Y yo no dije ni vos en ningún momento son ignorantes. Todos ignoramos un millón de cosas. O sea, no hay forma de que sepamos todo. Y nada, eso, por ejemplo, no sé, a Mira, ver si vos yo, tuviste alguna experiencia, algún comentario. A mí me comentaron así como que somos un poco arrogantes y dijimos que todos son unos ignorantes o qué sé yo, no. No, no. bueno, supuestamente también, bueno, enfatizaron de que yo, de que de alguna manera yo le dije a todos los colegas que son ignorantes. Yo no me voy a retractar de lo que dije, no digo que todos, yo también soy ignorante, todos somos ignorantes en algún tema, ¿verdad? Claro. A lo que yo quería llegar es que tenemos nomás que estar preparados porque cada vez el sector inmobiliario va creciendo de forma exponencial y tenemos que estar preparados a lo que se viene, ¿verdad? Y hay muchos datos que uno tiene que tener en cuenta. Y un ejemplo clarísimo, lo que acabamos de mencionar al inicio del programa, de que, bueno, viene un extranjero, te presenta un proyecto y había sido, ni siquiera está en condiciones con el tema de la documentación y te presenta un brochure súper lindo, están haciendo una campaña de marketing así de nivel, pero nunca tuvieron esos documentos que avalan y aseguran al inversor a que puedan poner su capital y pueda tener esa plusvalía o esa rentabilidad aquí a unos años. Sí. A eso nomás lo que nosotros nos referíamos, ¿verdad? Y estar preparado en todo momento, porque de repente viene también así oportunidades únicas que si vos no estás a ese nivel sociocultural, También. terminás perdiendo una oportunidad así, Exacto, o ¿verdad? sea, yo creo que uno tiene que prepararse permanentemente y estar como que a la vanguardia de las novedades, de las noticias, de los números. Bueno, yo soy súper numérica, pero las noticias de, por ejemplo, el mercado inmobiliario en Argentina, en Brasil, en Bolivia, Claro. en Chile, en España, porque de ahí vienen nuestros principales inversores. ¿Por qué no están invirtiendo en el inmobiliario de su país? Por algo, porque eligen Paraguay. Entonces, es un poco conocer más de todo
y conocer datos económicos de cada país. Sí. A mí me tocó clientes extranjeros que me preguntan, por ejemplo, ¿y quién es el principal? O sea, ¿cuál es la principal producción de Paraguay, por ejemplo? Yo vendo inmuebles, ¿verdad? Pero siempre Pero tenés que yo estar. tengo que saber que nosotros producimos carne, que producimos soja, que nuestra principal producción, no sé, en el Chaco se produce tal, no sé, todo, ¿me entendés? Leche, carne, soja, maíz, sorgo, chía. O sea, tengo que conocer lo que produce y lo que exporta mi país, ¿verdad? Claro, y aparte hubo un caso así que traje clientes de Uruguay y le pregunta a mi colega, ¿cuál es el sueldo mínimo? Y no sabía. Y no sabía, o sea, son cosas tan básicas que nosotros deberíamos ya de saber e informarle al cliente, porque ellos pues, hacen su Exacto, análisis de acuerdo a sí. eso. Ah, bueno, acá el promedio de sueldo es tanto, ¿me es rentable o no invertir en esta zona para este público objetivo o no? O sea, de Claro. ahí viene la pregunta, es por eso, no, Sí. no No. ofenderse porque una persona pregunta Exacto, no, eso, ¿verdad? es que los clientes, sobre todo los extranjeros, yo creo que vienen muy informados. Es más, yo tuve un cliente chileno un día que vino y me habló de la independencia del Paraguay y en que la independencia fue en el 1811 y que en el 1825, en noviembre, se hizo el reconocimiento y el... A mí Él también me sabía pasó todo. con un alemán y yo así... Es que tenemos que saber la historia de nuestro país, tenemos que saber el origen de las guerras. O sea, Yo me quedé así con la boca abierta. Él ya vino informado acerca de la historia de nuestro país. Sí. ¿Y cómo vos no vas a poder ¿cómo es posible que desenvolverte? nosotros no sepamos la historia de nuestro país? ¿Me entiendes? O sea, Claro. es mucho, yo creo que es mucho compromiso porque de alguna forma somos como embajadores de nuestro país, porque vendiendo una inversión inmobiliaria vendemos Paraguay. Tenemos que estar preparados para vender nuestro país, ¿me entiendes? Creo yo, o sea, a mí me gusta aprender todo eso. Y, por ejemplo, hablando así de preguntas súper random de los clientes, una vez un cliente me preguntó, y simpático porque era paraguayo, además el cliente no era ni siquiera un chileno, ponele, me dice, ¿qué pasa si hay un terremoto? ¿Está preparado para o sea, tiene construcción antisísmica este edificio? Y yo así, de verdad, me sorprendió la pregunta hasta que casi me dio risa, ¿me entendés? Y yo dije, no, pero en Paraguay históricamente no hay terremotos, ¿verdad? Hubo temblores también. Sí, creo que en el 90. En el 82, 86 hubo unos así, Yo categoría recuerdo 5. cuando era chiquitita, pero nunca llegamos Pero a nunca un llegamos a punto. un terremoto de lo que vemos en las noticias, en Perú, en Chile, bueno, Venezuela, qué sé yo. Pero son preguntas que los clientes te pueden llegar a hacer, ¿me entendés? Es impresionante. Cada Entonces, cosa que te preguntan. sí, es muy impresionante. A mí una vez me preguntaron, ¿y cuánto es el PIB del país? Tanto. Ah, sí, siempre te preguntan eso. Pero además, la pregunta fue, ¿y cómo hacen para tener ese PIB? O no, la inflación era. ¿Cuánto es la Ajá. inflación en tu país? Tanto. Y ahora la pregunta, ¿cómo hacen para mantener ese nivel de inflación? Sí. Entonces tenés que saber hablarle de ciertas cosas. No digo que tengamos que ser expertos, economistas, ambientalistas, abogados, expertos en todo, pero por lo menos tener básicamente una tenemos que base. saber orientarle a alguien, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es clave para... Entonces, volviendo un poco a la mala interpretación quizás que hubo, que dijimos que todos son ignorantes. Yo recuerdo perfectamente que dijimos que hay mucha gente que no está suficientemente preparada para todo, ¿verdad? Nunca vamos a estar tampoco 100% preparados para todo. Pero yo veo que hay mucha irresponsabilidad también en el sector de Bueno, lanzarse sí. y asesorar a una persona que en el fondo tuve unos clientes españoles que hasta pidieron una cláusula de qué pasa si ellos fallecen porque eran muy mayores y una cláusula en caso de fallecimiento, todos los derechos y obligaciones de ese contrato se trasladan a sus hijos y pusieron sus herederos en nuestro contrato de compra-venta, ¿me entendés? Sí, eso, te cuento, eso me pasó hace unos días. ¿Sí? Sí. Sí, y vos sí, te das sí. cuenta de lo que implica eso, es la Sí. decisión de su vida y están protegiendo el patrimonio de sus hijos. Y es la responsabilidad nuestra de asesorarle bien a ese cliente. O sea, yo no me voy a perdonar si ese cliente invirtió conmigo en un desarrollo que yo sospechaba que por ahí se entrega o no se entrega, pero total, yo cobré la comisión y que me importa el resto. No voy a perdonarme nunca hacer una mala asesoría, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido yo digo que tenemos que ser responsables porque la gente, mucha gente está tomando la decisión de su vida.
Exactamente. Justamente hace unos días, creo que fue, ¿hoy qué día es? Jueves, el martes. Ujú. El martes yo, algo que siempre hago, por más de que mi cliente, está leyendo su contrato, yo leo a la par y voy consultando a los abogados. Esa vez cuando hice la venta de este apartamento, yo, yo pedí para que le llamen al abogado de la empresa y que nos vaya asesorando punto por punto, ¿verdad? Y entre ellos justamente este tema de que qué pasa si esta persona fallece. Bueno, eso va a ir directamente a los hijos, pero cómo ellos solventarían esos gastos. Entonces colocaron dentro de la cláusula dejar un promedio de tantos meses para que ellos puedan ver la forma de seguir pagando de forma mensual, porque en este caso es de forma financiada, ¿verdad? Entonces todos esos temitas fuimos tocando, y también se tocó mucho el tema de los metros cuadrados. En el caso de que sea mayor al 5% de la superficie, bueno, va a tener un costo. En el caso de que sea menor al 5%, se le devuelve el monto esperado a la persona por esos metros Claro. cuadrados restantes. Entonces, son todos esos datitos que uno tiene que tener en cuenta en el momento de hacerle firmar al cliente un contrato de compra-venta. O sea, son Claro. muchos detalles que ahora nomás se me está viniendo a la mente, Sí. y que uno se tiene que poner en el papel del cliente. Imagínate que es tu inversión, ¿verdad? Trata también de ver la forma de, o sea, tener esa empatía y decir, bueno, si soy yo la que está comprando, ¿cuáles van a ser las preguntas y qué tipo de cláusulas quiero que se coloquen dentro de Claro, este contrato? porque ¿Verdad? lo que no está dicho ahí no existe. O sea, puede haber buena fe después de parte de los desarrolladores, los constructores, todo. Pero si no está escrito ahí, queda una laguna. Mira, lo que estás tocando ahora, por ejemplo, el tema de la diferencia de metros cuadrados que figura en el contrato y el metro cuadrado real que se te entrega, pues eso es súper típico porque se está vendiendo en planos. Y obviamente después cuando se termina de construir se hace una fiscalización y se hace el título sobre la superficie real, ¿verdad? Y siempre hay un porcentaje, puede ser un tanto por ciento, puede ser tantos metros cuadrados más, tantos metros cuadrados menos, qué sé yo, ¿verdad? Pero te cuento un caso que me tocó también hace unos días que todavía estamos sin resolver. Es un departamento que yo vendía en el mes de enero y hace una semana o dos le avisan a mi cliente de parte de la desarrolladora, queremos avisarte que tu unidad ubicada en el piso 14 ahora dejó de ser unidad de apartamento, hoy es amenity, entonces te toca la unidad 13. Y mi cliente explotó y dice, pero yo firmé la compra por el piso 14, no firmé por el piso 13, ¿y cómo me van a cambiar? Entonces yo me cuestiono y digo ahora, estaban aprobados los planos, se cambiaron los planos, o sea, De que estaban aprobados los pero planos de ese cambiaron, proyecto. sí. Sí, ¿y qué Pero pasó un de cambio. de los clientes que compraron en el 13? Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Si el cliente del piso 13, que ya estaba todo vendido, ¿cómo reubicaron? No sé, no entiendo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, finalmente este cliente compró 3 apartamentos, uno en ese edificio y otro en otros 2 de la misma desarrolladora. Dijo, yo cancelo mis 3 compras, chau, ¿verdad? Entonces ahora ¿Canceló? no, todavía no. Pero Están viendo la forma de están viendo la negociar. forma de subsanar esa Subsanar. situación, ¿verdad? Ujú. Que probablemente finalmente no se aplique esa modificación de plano, no sé. Pero bueno, entonces, nada, ese tipo de cosas que uno tiene que Que tener en tener cuenta. en cuenta, sí. Y sobre todo leer súper bien el contrato, porque igual el contrato dice que puede haber modificaciones en el proyecto y qué sé yo. Entonces, si dice que hay modificaciones, lo que está escrito en el contrato es lo que vale, ¿me entiendes? Entonces, eso, Exactamente. sí. Y bueno, mis queridos clientes inversores, entonces a tener en cuenta, bueno, la ubicación sí es indispensable, pero cualquier capital que vos inviertas en cualquier parte del mundo o cualquier tierra, de por sí va a tener plusvalía, de por sí. Puede ser a corto o largo plazo le toma un poquito más de tiempo. Pero para mí siempre es importante también la ubicación y cuáles son esas zonas que se están desarrollando o se van a desarrollar, y si tiene la infraestructura necesaria como para que en el caso de Luque, por ejemplo, que ¿cómo vos le llamabas? Zona emergente. Es una zona emergente. Una sí. zona Y emergente. es un nuevo corredor. Eso es. Bueno, por ejemplo, Luque, que es un nuevo corredor,
¿verdad? Es una zona bastante interesante, entonces lo que uno tiene que analizar, ¿va a haber centros comerciales? Hay Sí. centros comerciales. ¿A cuántos minutos está el aeropuerto? A pasitos. Sí. Entonces, ir analizando esos puntos que son sumamente importantes. Y bueno, y aparte de eso, el tema de las documentaciones que ya habíamos comentado. Estoy haciendo más así como un resumen, las documentaciones, ver si tiene la escritura pública a nombre del desarrollador de la empresa y también ver el tema de la aprobación por la municipalidad. Marta, y ahora comentarnos de este nuevo proyecto que se viene en camino. Bueno, está súper relacionado con todo lo que estamos hablando hoy, justamente del conocimiento, de prepararnos, ¿verdad? Tanto como agentes inmobiliarios o también para personas que quieran conocer un poco más el mercado inmobiliario en Paraguay, ¿verdad? Estamos lanzando con la UCOM, con la Universidad Comuneros, un nuevo diplomado para corredores inmobiliarios, se llama Diplomado en Gestión Inmobiliaria. Y realmente es bastante completo el curso, diseñado y dirigido por mí, ¿verdad? Yo le doy mucho valor a eso, ¿sabes por qué, Andy? Porque yo inicié de cero y yo sé las necesidades de datos y de información y qué necesita un agente inmobiliario para desempeñarse en su sector, ¿verdad? Y nada, esto ya vengo enseñando cursos desde el 2021, que fue la primera vez que enseñé. Y además que es algo que me encanta hacer, ¿verdad? Un poco compartir conocimiento, que solemos hablar de eso, ¿verdad? Entonces la invitación está hecha, el curso inicia el 6 de octubre, las inscripciones están abiertas, va a ser un curso virtual martes y jueves. ¿Qué más? Tiene un costo de 3,5 millones, se puede pagar en cuotas, se puede pagar con tarjeta de crédito, todo eso van a ver directamente con la UCOM. Podemos dejar después en los comentarios abajo los datos para la inscripción o se pueden comunicar conmigo igual. Pero les invito a que puedan participar del curso. Bueno, más allá de lo que... o sea, un poquitito porque tengo, digamos que... unos años haciendo esto y a veces hay gente que me dice, sí, pero yo ya sé. Y cierto, entonces puede aportar mucho también y puede hacer una red de contactos nueva que es súper importante dentro de nuestro sector, que es un negocio de relaciones. Y además, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿verdad? Entonces estamos preparando un contenido súper importante. Estoy yo como docente y está una gran amiga mía también que se llama Leticia Garcete, que es especialista en marketing digital, tiene una maestría. Entonces ella va a estar encargada de todo lo que es marketing digital, meta, pautas, todo lo que necesitamos muchísimo en el sector. Y conmigo más la parte de ventas y documentación y rentabilidad y análisis financiero de inversiones. Entonces es así un curso súper completo y bueno, la invitación está hecha. Bueno, y yo de paso también quiero comentar, y creo que ya lo comenté en el episodio 1, sí, que gracias al curso que yo había hecho en su momento en el 2021, hice una inversión de 3 millones, no me acuerdo si era 3 millones 300, 3 millones y algo, sí, o 3 millones. Y tuve una rentabilidad bastante alta porque terminé vendiendo apartamentos por un valor de más de $500,000. Así que imagínense, y todo fue gracias a que, bueno, que es sumamente importante también comentar estos análisis financieros que mencionaste recientemente. Si uno no sabe cómo evaluar, cuesta un poquitito vender así los apartamentos. Entonces, sobre todo si vendes inversión. Claro, exactamente. Entonces, gracias a eso que yo aprendí un poco de finanzas, siendo una chica que vino con otro tipo de conocimiento, hoy día me puedo manejar fácilmente con todo lo que es el tema de inversión y análisis financiero para los clientes que quieren capitalizarse. No, Andy contó la vez pasada que hizo su primera venta, 8 apartamentos de una vez. Y para mí eso, por ejemplo, es súper gratificante. Sí. Y o sea, eso es realmente lo que a mí me mueve a aportar y enseñar, digamos. No sé si es enseñar, es como compartir conocimiento, no sé, me suena un poco distinto, ¿verdad? Además, es una linda experiencia compartir un poco de eso, sí.
Sí, así que bueno, Sí. ya terminamos acá. Sí. Bueno, Espero que les haya gustado el día de hoy el esperamos, episodio. No, traten nomás de no tomar a mal lo que decimos, porque es de acuerdo a nuestra experiencia y nuestra forma de pensar también. No todos piensan de forma igual que nosotros. exacto. Y las experiencias son diferentes. Así que, bueno, por mi parte, espero que nadie, Que nadie se enoje. Que nadie se enoje y que nos sigan en este podcast. Y también invitarles a que puedan comentar y puedan contarnos también experiencias de acuerdo por ahí, algunos temas que nosotros estamos tocando o quieren que se hable de algún tipo de cosa, nos pueden también escribir o comentar o lo que sea, ¿verdad? Bueno, y para cerrar, brindamos hoy también con un vinito de Invino Veritas, que nos regaló hoy una botellita de Malbec y estamos brindando con esto hoy. ¿Querés contar el nombre del vino? A ver, Se llama que no tocó hoy, Maldita Santa de un Malbec de Mendoza, Argentina. Así que gracias, Invino Veritas. Y nada, este espacio con Andy realmente es un espacio así de descontracturarnos un poco, compartir, hablar del sector, tomarnos un rico vino y aportar un poco desde nuestra experiencia. Así es que gracias a todos. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Salud.